El 7 de marzo de 2025, a las 6:08 de la tarde, el Broad River Correctional Institution en Columbia, Carolina del Sur, fue el epicentro de un evento que no solo capturó la atención de la nación, sino que reabrió heridas profundas en el debate sobre la pena capital. La fecha y la hora exactas de ese atardecer invernal quedarán grabadas en la memoria, no solo por la solemnidad inherente a una ejecución, sino por la peculiaridad de su método. Brad Sigmon, de 67 años, un hombre cuyo nombre resonaría en los titulares mucho después de su muerte, no fue ejecutado por inyección letal, el método predominante en Estados Unidos, ni tampoco por silla eléctrica, una opción que, aunque más arcaica, aún se emplea en algunos estados. Fue fusilado. Sí, fusilado. Con un pelotón de 3 oficiales estatales, cuyas identidades permanecieron anónimas, dentro de una cámara renovada para ese propósito específico. La imagen de un hombre enfrentando un pelotón, más propia de un escenario bélico o de un pasado remoto, se materializó en el corazón de un estado estadounidense en pleno siglo XXI. Era la primera ejecución por pelotón en Estados Unidos en 15 años, un lapso de tiempo que parecía haber desterrado el método al olvido, y apenas la cuarta desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena de muerte. Esto convertía el caso de Sigmon en una anomalía, un punto de inflexión que obligó a una revisión de las prácticas punitivas. Pero, ¿por qué un método considerado obsoleto volvió a usarse? ¿Fue una decisión pragmática ante la escasez de los fármacos para la inyección letal, una forma de asegurar la justicia ante las dilaciones, o algo más? ¿Fue acaso un acto simbólico, una declaración por parte del Estado? Y lo más importante, ¿qué nos contó ese disparo conjunto sobre la justicia y el sufrimiento en la América moderna? La elección de Sigmon no fue aleatoria. Fue una declaración, una última y desesperada forma de control en una vida definida por la pérdida de él. Este no es un guión sobre un asesino más, aunque sus crímenes fueron sin duda brutales y desgarradores para las víctimas. Es la historia de un hombre que, en sus últimas voluntades, eligió morir de una forma inusual para llamar la atención sobre el sistema que lo llevó hasta ahí, un sistema que, para él, era tan fallido como las decisiones que marcaron su propia vida. Prepárense para una inmersión en la oscura intersección entre la ley, la elección personal y la brutalidad de un final predeterminado. Para entender la gravedad del final de Brad Sigmon, es crucial comprender el camino de violencia personal que lo llevó a la prisión y, finalmente, al pelotón de fusilamiento. Brad Keith Sigmon nació el 12 de noviembre de 1957 en Carolina del Sur, un estado que, sin saberlo, sellaría su destino. Su vida, como la de muchos, estuvo marcada por complejidades, pero en 2001, una ruptura traumática con su exnovia, Rebecca, desencadenaría una espiral de violencia que culminaría en un doble homicidio. Las emociones no gestionadas, el resentimiento y una posible desesperación lo llevaron a un punto de no retorno. El 17 de abril de 2001, Sigmon irrumpió en la casa de sus suegros, David y Gladys Lark, en lo que el juicio describiría como un acto de furia descontrolada. Los atacó con un bate de béisbol, golpeándolos despiadadamente con una hazaña que dejó a los investigadores consternados. Los informes del juicio, citados por medios como el New York Post y el International Business Times UK, detallan que cada una de sus víctimas recibió al menos 9 golpes brutales. La violencia de la agresión fue tan extrema que los Larkes sufrieron heridas catastróficas, resultando en su muerte. Este fue un crimen de una brutalidad íntima y personal, un acto que dejó claro el nivel de ira que Sigmon albergaba. Después del brutal asalto a los Larke, la escalada de la violencia de Sigmon no se detuvo. Tomó a su exnovia, Rebecca, como rehén en su propio auto. La situación era tensa, volátil, con la vida de Rebecca pendiendo de un hilo. Sin embargo, en un acto de valentía y con una pizca de suerte que desafió las probabilidades, ella logró huir y sobrevivió a la terrible experiencia. Su testimonio sería fundamental en el proceso judicial posterior, la voz de una víctima que logró escapar del infierno. Sigmon, ahora un fugitivo, fue capturado 10 días después en un campamento remoto de Tennessee. Su huida no duró mucho, y con su detención,
comenzó el largo y tortuoso proceso legal. En 2002, menos de un año después de los asesinatos, fue condenado por doble asesinato y secuestro. El veredicto fue rápido y contundente, reflejando la abrumadora evidencia de la brutalidad de sus crímenes. Recibió 2 sentencias de muerte por los asesinatos de David y Gladys Lark, más una sentencia de 30 años por el secuestro de Rebecca. Pasó 23 años en el corredor de la muerte, un periodo de encierro y espera que lo transformaría. Durante esas más de 2 décadas, su refugio, según reportes de sus últimos años, no fue otro que el arrepentimiento y la fe, buscando alguna forma de redención o paz en la sombra de su inminente destino. Pero como veremos, el arrepentimiento no sería suficiente para cambiar el curso de la justicia. El sistema de pena de muerte en Estados Unidos, con su intrincada danza entre la ley, la ética y la ciencia, ha enfrentado serios desafíos en las últimas décadas, y el caso de Brad Sigmon se convirtió en un dramático ejemplo de cómo estas dificultades pueden forzar regresiones a métodos considerados arcaicos. Hasta hace poco, Carolina del Sur aplicaba la pena de muerte solo por inyección letal, un método que se popularizó a finales del siglo XX por su supuesta humanidad y eficacia. Sin embargo, la ironía es que esta misma búsqueda de una ejecución sin sufrimiento llevó a un callejón sin salida. La falta de fármacos, específicamente el pentobarbital y el tiopental sódico, componentes clave del cóctel letal, debido a la negativa de las compañías farmacéuticas a venderlos para ejecuciones por motivos éticos, dificultó y casi detuvo las ejecuciones en estados como Carolina del Sur. Esta escasez creó un dilema para los estados que querían seguir aplicando la pena capital. En 2021, el estado de Carolina del Sur, frustrado por los retrasos y las batallas legales que surgían de la escasez de drogas, aprobó una ley que reintrodujo la silla eléctrica y el pelotón como métodos alternativos de ejecución. Esta decisión, lejos de ser un paso hacia adelante, fue vista por muchos como una regresión a un pasado más brutal. La ley fue diseñada para asegurar que las sentencias de muerte pudieran llevarse a cabo, ofreciendo opciones en caso de que la inyección letal no estuviera disponible. En un giro macabro, la elección del método recaería en el condenado si ambos métodos, inyección letal y el otro método, estaban disponibles. Si no, se usaría la silla eléctrica por defecto. Fue en este contexto legal y logístico que Brad Sigmon hizo su elección. Temiendo la tortura en la silla eléctrica, que describía con el escalofriante temor de que lo cocinaran vivo, cook me alive, y las agonías de la inyección letal, que para él equivalían a ahogarme, drown me, Sigmon optó por el pelotón. Sabía que sería visceral, brutal, visualmente impactante, pero crucialmente, la investigación que había hecho sugería que sería prácticamente instantáneo. Para Sigmon, el pelotón representaba el mal menor, la vía más rápida y menos dolorosa hacia la muerte, una última forma de control sobre un proceso que lo había despojado de todo. Su elección, lejos de ser un capricho, reflejaba el miedo de los condenados a un final prolongado y agonizante, y al mismo tiempo, obligó al Estado a desempolvar un método que pocos creían volverían a ver en acción. Esta decisión, por lo tanto, no solo marcó el destino de Sigmon, sino que también desenterró un debate dormido sobre la crueldad inherente a cada método de ejecución. Los últimos días de Brad Sigmon estuvieron envueltos en un ambiente de sobriedad y una macabra eficiencia, mientras la maquinaria del estado de Carolina del Sur se preparaba para un evento histórico y sombrío. El 5 de marzo de 2025, el reloj marcaba las últimas 48 horas de vida de Brad Sigmon en el corredor de la muerte del Broad River Correctional Institution. En su celda, un espacio reducido que había sido su mundo durante más de 2 décadas, Sigmon se dedicó a una de las últimas tareas que le quedaban: escribir. Escribió varias cartas, un legado final de pensamientos y despedidas. Una a su hija, la más íntima y personal. Otra a su pastor, un reflejo de la fe que había encontrado en el encierro. Y otra, la más polémica y simbólica, al gobernador del estado. En esa carta al gobernador, Sigmon no pidió clemencia ni un indulto de última hora. Su mensaje fue audaz, desafiante en su simplicidad. No pido misericordia, pido coherencia. Si me van a matar, háganlo como yo elijo. Y lo eligió. Pidió morir por pelotón de fusilamiento.
Esta decisión, lejos de ser un acto impulsivo o una provocación vacía, fue el resultado de una cuidadosa deliberación. Según su abogado, Sigmund llevaba años estudiando cada método de ejecución, consumido por el temor, como otros reclusos antes que él, a las consecuencias físicas de la inyección letal, como el ahogo interno o una muerte prolongada, y a los horrores térmicos de la silla eléctrica, que muchos describían como una tortura lenta. Para él, el pelotón ofrecía una certeza brutal: la muerte sería rápida. Con la elección del método confirmada, la prisión se movilizó para la preparación final. Los testigos, cuidadosamente seleccionados por el Estado y por la defensa, fueron convocados para presenciar el evento. El pelotón de 3 oficiales estatales fue designado, sus identidades resguardadas para protegerlos de represalias o acoso. La sala, una cámara especialmente reacondicionada dentro de la prisión para este tipo de ejecución, fue revisada hasta el último detalle. No se podía permitir ningún fallo. Era un espacio despojado, frío, diseñado para un propósito único: la muerte. Una pared de ladrillo con una X negra, pintada con precisión quirúrgica, marcaba el punto exacto donde Sigmund debía colocarse, el blanco para los tiradores. Frente a él, a poco más de 4 metros, los 3 oficiales anónimos aguardaban con rifles de cerrojo, el arma elegida para la tarea. Para mitigar la culpa individual y asegurar que ningún tirador supiera a ciencia cierta si su bala fue letal, se designó que uno de ellos llevaría una bala de fogueo, una carga inerte que no causaría daño real. Todo estaba listo. La escena estaba preparada, no para un juicio, sino para un acto de retribución final. La tensión era palpable. El 7 de marzo de 2025, a las 6 de la tarde, Brad Sigmund fue escoltado desde su celda, sus últimos pasos en libertad dentro de los confines de la prisión. Vestía un uniforme blanco, liso, sin marcas, un contraste sombrío con el destino que le esperaba. Sus manos estaban atadas al frente, una pequeña concesión de dignidad o quizás una precaución innecesaria. Caminó con firmeza, una sorprendente compostura para alguien a punto de enfrentar la muerte. Algunos reportes de los testigos, incluyendo crónicas de AP News, indican que sonreía levemente. No con orgullo ni con burla, sino con una extraña mezcla de resignación y quizás, para él, la sensación de estar finalmente en control de algo, de haber tomado la última decisión que le fue permitida. Le ofrecieron una capucha, una cortesía común en las ejecuciones para preservar la identidad del condenado y quizás para evitar el contacto visual con el verdugo o los testigos. La rechazó. Quería mirar a los ojos a su destino, un acto final de desafío o de aceptación. Su elección de morir por pelotón ya era una declaración, y la negativa a la capucha era una extensión de esa misma voluntad de confrontación. Fue amarrado a una silla metálica, un dispositivo diseñado para mantenerlo inmóvil durante el impacto. Sobre su corazón, el punto vital, un círculo blanco fue colocado, una diana para facilitar el disparo y asegurar una muerte rápida y certera. A su derecha, el capellán murmuraba una oración, ofreciendo un último consuelo espiritual en un momento de cruda realidad. A su izquierda, el médico esperaba con un estetoscopio, listo para confirmar la muerte, para certificar el momento en que la vida de Sigmund se extinguiría. La solemnidad del momento era ineludible, incluso para los más escépticos. En la sala contigua, separada por un panel pero conectada por la finalidad de la acción, los tiradores anónimos recibieron la orden. Un silencio tenso debió apoderarse del aire antes de la voz de mando. «Apunten. Fuego». 3 disparos resonaron, atravesaron el aire. La sincronización, el eco de los rifles. Uno, tal vez, fue de fogueo, cumpliendo con la tradición de difuminar la responsabilidad individual. Pero 2, sin lugar a dudas, dieron en el blanco, perforando el círculo blanco en el pecho de Sigmund. El cuerpo de Sigmund se sacudió levemente, una reacción casi imperceptible. La sangre, cálida y roja, corrió por su pecho, una mancha que crecía sobre el uniforme blanco. Y en segundos, todo terminó. La vida se extinguió, el último aliento escapó. Hora oficial de la muerte, 6:08 de la tarde. Un final brutal, pero para Sigmund,
posiblemente, el final limpio que había buscado. En un momento cargado de una tensión inmensa, minutos antes de que el pelotón disparara, Brad Sigmund pidió hablar. Su voz, que pudo haber estado quebrada por el miedo o el arrepentimiento, fue clara y firme, según los reportes de testigos. Su mensaje, sorprendente por su contenido y su implicación, no fue una súplica por su vida, ni una última declaración de inocencia, sino una poderosa petición que trascendió su propio destino. A todos los cristianos, por favor, hagan lo posible para abolir esto, no por mí, por los que vendrán. La muerte no debe ser el último acto de un sistema fallido. Estas palabras, citadas por publicaciones como People, resonaron en la Cámara de Ejecución y posteriormente en los medios de comunicación de todo el país. Fue una súplica que, viniendo de un hombre condenado a muerte, adquirió un peso moral inesperado. No buscaba compasión para sí mismo, sino para aquellos que en el futuro pudieran enfrentar el mismo destino. Fue un llamado a la acción contra la pena de muerte, un acto de conciencia en el umbral de la muerte. No lloró, no gritó, no mostró la desesperación que muchos esperarían de alguien en su situación. Solo pidió oración para sí mismo y con una humildad que sorprendió a algunos, pidió paz para las familias de sus víctimas, David y Gladys Larke. Este gesto, aunque tardío, fue un reconocimiento del inmenso dolor que había causado. Me arrepiento. Lo he hecho durante 23 años. Eso no basta, pero es lo único que tengo para ofrecer. Con estas palabras, Sigmund articuló la carga de sus crímenes, un arrepentimiento que, según él, lo había acompañado durante más de 2 décadas de encierro. Era una admisión de culpabilidad, pero también una expresión de la inutilidad de ese sentimiento en el contexto de su sentencia. Para algunos, fueron palabras vacías, la última estrategia de un hombre desesperado por limpiar su imagen. Creían que su arrepentimiento, por más sincero que pareciera, no podía borrar el horror de sus crímenes. Para otros, sin embargo, sus palabras fueron el eco de un hombre que había aprendido, quizás demasiado tarde, lo que era vivir con el peso de sus actos. Fue el lamento de una conciencia que, aunque tardía, había despertado. Sus últimas palabras no fueron un adiós personal, sino un mensaje público, una petición para que su muerte, brutal como fue, sirviera para un propósito mayor, la abolición de la pena capital, un sistema que él, desde su celda, percibía como fundamentalmente defectuoso. Su mensaje, que resuena con fuerza, nos obliga a considerar no solo la retribución, sino también el propósito moral y ético de la pena de muerte en una sociedad moderna. La ejecución por pelotón de Brad Sigmund reabrió, con una fuerza inusitada, el debate nacional sobre la pena de muerte, un debate que nunca cesa del todo, pero que este evento catapultó de nuevo al centro de la conversación pública. La pregunta central se cernía sobre la nación. ¿Es este método más humano que la inyección letal, que a menudo presenta problemas y agonías prolongadas? ¿Es una alternativa legítima que permite al Estado cumplir con sus sentencias, o es una regresión medieval, un paso atrás en la civilización? Organizaciones de derechos humanos, históricamente opuestas a la pena de muerte en todas sus formas, condenaron el acto con vehemencia. La ACLU, Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, y Amnistía Internacional calificaron la ejecución como un espectáculo de violencia institucionalizada. Argumentaron que, independientemente del método, la pena de muerte en sí misma es una violación de los derechos humanos y que la elección de un pelotón de fusilamiento solo acentuaba la barbarie. Para ellos, era una demostración de la disposición del Estado a recurrir a métodos más primitivos cuando los más civilizados fallaban, lo que revelaba la verdadera naturaleza de la pena capital. Pero el gobernador de Carolina del Sur y otros defensores de la pena capital defendieron la medida con firmeza. Su argumento era simple y directo. El pueblo exige justicia, y si la ley lo permite, la cumpliremos. Esta postura refleja la creencia de que la pena de muerte es una forma necesaria de retribución por crímenes atroces y que el Estado tiene la obligación de llevarla a cabo. Para ellos, la elección del método es secundaria a la necesidad de cumplir con la voluntad del pueblo y asegurar que la justicia se aplique.
independientemente de los desafíos logísticos. Sin embargo, medios internacionales no dudaron en calificarla como una ejecución con sabor a castigo público. Esta no era una crítica al morbo, sino a la implicación moral y simbólica. Volver a disparar a un hombre de forma deliberada y pública frente a testigos en pleno siglo XXI, cuando la sociedad se enorgullece de su progreso civilizatorio. La imagen evocaba ejecuciones históricas y recordaba a prácticas que la mayoría de las naciones desarrolladas han abandonado. La controversia que rodeó la ejecución de Sigmund no fue solo sobre si era legal, sino si era moralmente aceptable, si reflejaba los valores de una sociedad que se precia de ser justa y humana. El debate quedó abierto, resonando mucho después de que el cuerpo de Sigmund fuera retirado de la Cámara, un recordatorio de que la pena de muerte sigue siendo una de las cuestiones más divisivas y moralmente complejas de nuestro tiempo. Brad Sigmund será recordado no solo por el crimen que cometió, un acto de violencia brutal que cegó 2 vidas inocentes y dejó a una familia devastada, sino también, y quizás de manera más significativa, por la forma en que eligió morir. Su ejecución no fue silenciosa, no se desvaneció en el anonimato de un procedimiento estándar. Fue un mensaje, un eco póstumo de su voluntad de desafiar, de protestar de alguna manera contra el mismo sistema que lo condenó. Fue, en cierto sentido, un acto de protesta involuntario contra la posibilidad de agonizar por un método que él consideraba inhumano, como la inyección letal o la silla eléctrica. Su elección del pelotón, con toda su crudeza, se convirtió en una declaración. Su abogado, quien lo acompañó hasta el final, encapsuló este legado de manera elocuente. Declaró: Brad no pidió piedad, pidió un disparo certero, y eso es un signo del tipo de sistema que hemos construido. Esta frase es un escalofriante recordatorio de que, en la desesperación por una muerte rápida, un condenado puede preferir la violencia explícita de un pelotón a la incertidumbre y el sufrimiento potencial de métodos supuestamente más humanos. La elección de Sigmund expuso una falla en la percepción de humanidad de la pena capital, forzando a la sociedad a confrontar la brutalidad inherente a cualquier forma de ejecución. El caso de Brad Sigmund será analizado por años. Se sumará a las discusiones legales sobre el método de ejecución, proporcionando un precedente y un ejemplo vívido de las alternativas a las que los estados pueden recurrir. Además, alimentará el debate moral sobre la naturaleza del castigo, cuestionando si la retribución debe priorizarse sobre la dignidad o el sufrimiento del condenado. Y, por supuesto, reavivará las conversaciones sobre la humanidad de quienes deciden la vida y la muerte, y las implicaciones psicológicas tanto para los verdugos como para la sociedad que los autoriza. Porque al final, Sigmund no murió en una celda solitaria, consumido por el olvido, ni con una aguja en el brazo, en un acto que buscaba la limpieza de una muerte médica. Murió de cara a su destino, mirando al cañón, sin cerrar los ojos. Este acto final, de confrontación directa con la muerte, lo convirtió en una figura simbólica, un eco de la brutalidad que a veces se esconde detrás de la fachada de la justicia. Su elección, por más incómoda que sea, aseguró que su muerte no fuera en vano en el gran tapiz del debate sobre la pena de muerte. Es fundamental reiterar que este análisis no busca justificar las acciones de Brad Sigmund. Su crimen fue atroz, un acto de violencia que dejó a una familia rota y una comunidad marcada por el dolor y la tragedia de la pérdida. Las vidas de David y Gladys Larke fueron arrebatadas brutalmente, y el sufrimiento de Rebecca, su exnovia, es un testimonio perdurable de la violencia de Sigmund. Pero su ejecución con rifles y pólvora no puede entenderse solo como la aplicación de la justicia. Fue una declaración, un evento que trasciende lo meramente legal para adentrarse en el terreno de lo simbólico y lo moral. Fue una señal de alarma, un recordatorio estridente de que, en Estados Unidos, aún hay espacio para métodos que suenan más a guerra que a justicia, más a un acto de fuerza militar que a un proceso judicial civilizado. La imagen del pelotón, resucitada en pleno siglo XXI, perturba la noción de un sistema penal que evoluciona hacia una mayor humanidad. Y mientras ese círculo blanco aún se recuerda en la pared de la sala de ejecución, una diana macabra que marcó el lugar exacto de la muerte de Sigmund, la pregunta sigue resonando con una fuerza inusitada.
¿Puede una ejecución ser justa si se dispara como en tiempos de plomo? ¿Puede la sociedad considerarse plenamente justa si recurre a métodos que evocan épocas de menor civilización? El caso de Brad Sigmund nos obliga a confrontar estas incómodas verdades, a examinar la esencia misma de la pena de muerte y a reflexionar sobre el significado de la justicia en un mundo que busca la humanidad incluso en sus actos más severos. Su muerte no cerró el debate, lo reabrió con una fuerza renovada, recordándonos que el camino hacia una justicia verdaderamente humana aún está en construcción. ¿Crees que la elección de un método de ejecución por parte del condenado debería ser una opción contemplada en un sistema de justicia, o esto añade una capa de complejidad moral innecesaria?